Manejo taxi de noche. Llevo 10 años en esto. Conozco la ciudad de madrugada mejor que mi propia casa, sé cuáles calles se inundan cuando llueve, cuáles colonias hay que evitar después de las 2, en qué esquina siempre hay alguien esperando aunque sea miércoles y no haya ninguna razón para estar ahí parado a esa hora. La noche te enseña cosas que el día esconde. Me volví bueno leyendo a la gente desde que suben al coche. En 10 años aprendí a distinguir al borracho del drogado, al que lleva prisa del que solo no quiere llegar a su casa, al que va a llorar del que ya lloró. Creo que eso me hizo confiado. Creo que por eso no me di cuenta a tiempo. Fue un jueves, casi las 3:30 de la mañana. Andaba por una zona de la ciudad que no es exactamente peligrosa pero tampoco es de las que te quedas parado mucho tiempo. Avenida ancha, edificios viejos de los años 70, un par de negocios cerrados con las cortinas de metal abajo, sin gente, sin otros coches. De esos momentos en que la ciudad parece que se quedó vacía de golpe. La vi parada en la orilla de la banqueta, mujer. No le calculé bien la edad en ese momento, diría que entre 30 y 40 años. Vestida de oscuro, un abrigo largo que no pegaba mucho con el calor que hacía esa noche. Tenía el brazo levantado, haciéndome la parada. Frené, bajé el vidrio y le pregunté a dónde iba. Me dio una dirección en una colonia que quedaba como a 20 minutos de ahí. Subió sin decir más nada. Lo primero que noté fue el frío. Sé que suena a cuento, pero es verdad. En cuanto cerró la puerta, la temperatura dentro del coche bajó. No como cuando alguien sube empapado de lluvia, sino diferente. Un frío quieto, seco, que se instaló en el aire sin razón porque afuera esa noche no hacía frío para nada, era una noche templada. Pensé que sería cosa mía. Arranqué. Fui por la ruta normal. La clienta no dijo nada. No era raro. Hay gente que sube y no quiere platicar, especialmente de madrugada. Puse la radio bajita para no hacer el viaje incómodo. A los 5 minutos, sin saber por qué, la miré por el espejo retrovisor. Ella también me estaba mirando, no al espejo en general, no hacia el frente. Me estaba mirando a mí, directo a los ojos a través del espejo, con una expresión que no era de enojo ni de miedo. Era una expresión vacía, como cuando alguien mira sin ver realmente nada. Aparté los ojos al frente. El corazón me latió más rápido, pero me dije que era normal, que la gente a veces mira al espejo sin darse cuenta. Volví a mirar un minuto después. Seguía igual, la misma mirada fija. Sin pestañear, me pareció, sin moverse. Le hablé para romper la tensión. Le dije que íbamos bien, que en unos 15 minutos llegábamos. Ella no contestó, solo siguió mirándome por el espejo. Luego pasó algo que todavía no sé cómo explicar. La radio se cortó, no se apagó, no cambiaron de canción, se cortó a la mitad de una frase como cuando alguien jala el cable. Y en el silencio que quedó, escuché algo que venía del asiento de atrás. Una respiración, pero no era la respiración de alguien tranquilo. Era lenta, muy lenta, con un espacio enorme entre cada vez que el aire entraba y cada vez que salía, como si la persona respirara una vez cada 10 o 15 segundos. Conté sin querer. Una respiración, silencio, otra, silencio largo, otra. Nadie respira así. Tomé una calle que no era la más directa, una que pasaba por una zona más iluminada, con gasolinera y una tienda de conveniencia abierta. Quería gente visible cerca. Cuando pasé frente a la tienda, aproveché la luz del letrero para volver a mirar el espejo, y me congelé. El asiento de atrás estaba vacío, no parcialmente vacío, no era que ella estuviera recostada o agachada, estaba vacío. El abrigo oscuro no estaba, ella no estaba. El cinturón de seguridad estaba suelto y quieto como si nunca lo hubieran tocado. Frené de golpe en la orilla. Me di la vuelta completamente para ver con mis propios ojos, no por el espejo. El asiento trasero estaba vacío. Las puertas estaban cerradas, las dos. La ventana también. No había forma de que alguien bajara a esa velocidad sin que yo lo escuchara, sin que yo lo sintiera. Me quedé parado ahí unos minutos que se sintieron mucho más largos. Las manos me temblaban sobre el volante. Prendí todas las luces internas del coche, revisé debajo de los asientos, revisé la cajuela desde adentro con la palanca. Nada.
Arranqué y me fui directo a mi casa. Cancelé el resto del turno. Al día siguiente, ya de día, con el sol afuera y el miedo algo más controlado, revisé el coche con calma. Encontré dos cosas. Una era el asiento trasero olía a tierra, no a perfume, no a ropa, no a persona, a tierra húmeda. El olor específico que tiene la tierra cuando está recién removida. 2. En el vidrio de la ventana trasera del lado derecho, del lado donde ella había subido, había una marca, como de una mano, pero al revés. No como cuando alguien apoya la palma desde adentro hacia afuera, sino como si alguien hubiera presionado la mano desde afuera hacia adentro, desde la calle, en el vidrio cerrado. Le conté a mi cuñado, que es de los que saben de estas cosas, de santos y de limpias. Le describí todo. La mujer, el frío, la respiración, el asiento vacío, el olor. Me preguntó la dirección donde la había recogido. Se la di. Me dijo que esperara. Buscó en su teléfono algo, leyó, me mostró la pantalla. Era una nota de un periódico local, sin fecha reciente. Una nota vieja, escañada, de esas que suben a páginas de historia de la ciudad. Hablaba de un accidente ocurrido años atrás en esa misma avenida. Una mujer que había cruzado de madrugada y fue atropellada por un vehículo que no se detuvo. Murió en el lugar. La nota incluía una foto pequeña, borrosa, de la escena. En la foto se veía la avenida, los edificios viejos de los años 70, las cortinas de metal de los negocios. Y en la orilla de la banqueta, aunque la foto era del accidente y no de ella, se alcanzaba a ver una figura de pie, de oscuro, con un abrigo largo, parada exactamente donde yo la había recogido. Dejé el taxi nocturno ese mes. Conseguí trabajo de día, reparto de mercancía, rutas fijas, sin recoger desconocidos. Pero hay algo que no le conté a mi cuñado. Algo que me guardé porque no supe cómo decirlo. Esa noche, cuando frené y me di la vuelta para ver el asiento vacío, en el segundo exacto en que mis ojos confirmaron que no había nadie, escuché una voz, muy cerca, tan cerca que debía venir de alguien sentado justo detrás de mí. Una voz de mujer, tranquila, sin emoción, que dijo una sola cosa: gracias por llevarme. Y luego el silencio, y el frío que desapareció de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana y dejado entrar el aire tibio de la noche. Lo que no entiendo, lo que me quita el sueño todavía, no es que subiera al coche, es a dónde llegó. ¿Tú le hubieras dado el aventón? Cuéntame qué hubieras hecho en los comentarios, porque yo todavía no sé si hice bien o mal en recogerla. Yo hago limpieza de edificios. No es el trabajo más emocionante del mundo, lo sé, pero es honesto y me da para vivir. Normalmente limpio oficinas, a veces centros comerciales después de que cierran, ese tipo de lugares. Pero hace unos meses me salió un contrato diferente, a través de un conocido que trabaja con el municipio. Necesitaban a alguien que hiciera una limpieza a fondo de una escuela primaria que llevaba cerrada como 4 años, porque iban a hacer una inspección para ver si se podía rehabilitar el edificio. 3 noches. Entrada a las 10 de la noche, salida antes de las 6 de la mañana. Buen pago para hacer trabajo de limpieza. Acepté sin pensarlo mucho. El primer error fue no preguntar por qué estaba cerrada. La escuela quedaba en una colonia vieja, de esas donde las calles todavía son adoquín y las banquetas están levantadas por las raíces de los árboles. El edificio era de 2 pisos, pintado de amarillo aunque ya estaba bastante descascarado, con una reja de metal oxidado en la entrada. Me dieron las llaves, un número de teléfono para emergencias, y me dijeron que el servicio de luz estaba activado parcialmente, que no todos los focos funcionarían pero que llevara lámparas por si acaso. La primera noche fue rara pero sin nada que me asustara de verdad. El lugar tenía ese olor a encerrado que tienen los edificios que llevan mucho tiempo sin ventilarse, mezcla de polvo, humedad y algo que no sabría cómo describir exactamente, como ropa guardada mucho tiempo. Empecé por la planta baja, salones llenos de pupitres apilados, pizarrones con restos de lo que alguna vez fue escritura con gis, el piso cubierto de una capa fina de polvo que levantaba con cada paso que daba. Nada extraordinario, solo un edificio viejo y triste. Si noté una cosa,
Al fondo del pasillo de la planta baja había una puerta diferente a las demás. Las otras puertas de los salones eran de madera con ventanitas de vidrio. Esta era de metal, pintada de gris, sin ventana, con un pasador de los grandes puesto por fuera, como si lo que hubiera adentro necesitara quedarse adentro. No la abrí esa noche. Seguí con mi trabajo y me fui a las 5 de la mañana con todo el piso de abajo limpio. La segunda noche subí al segundo piso. Más salones, una dirección con archiveros tirados en el suelo, un baño de maestros donde la mitad de los mosaicos estaban caídos. Tardé más porque había más desorden. A eso de las 3 de la mañana, mientras trapeaba el pasillo del segundo piso, escuché algo que venía de abajo, una silla arrastrándose. Ese sonido específico e inconfundible de cuando alguien jala una silla sobre un piso de mosaico. Claro, una sola vez, y luego nada. Me quedé quieto con el trapeador en la mano. Esperé. Silencio. Pensé en ratones, pensé en que algún mueble se dio solo, pensé en el edificio asentándose. Me convencí de seguir. Pero 20 minutos después, mientras recogía el bol para bajar, escuché algo más. Una voz, no palabras. Solo un sonido de voz, como alguien hablando en un cuarto con la puerta cerrada, ese murmullo amortiguado donde escuchas el tono pero no entiendes lo que dice. Venía de abajo, de la planta baja. Bajé despacio, prendí todas las luces que funcionaban, recorrí cada salón. No había nadie, todo estaba exactamente como yo lo había dejado la noche anterior, limpio, ordenado, quieto, menos una cosa. En el salón que quedaba justo frente a la puerta de metal, había un pupitre que no estaba apilado con los demás. Estaba en medio del salón, solo, como si alguien lo hubiera puesto ahí para sentarse. Yo había limpiado ese salón la noche anterior. Había acomodado todos los pupitres contra la pared. Ese pupitre no estaba ahí cuando me fui. Me fui antes de las 5. No terminé lo que me tocaba. La tercera noche llegué pensando en inventar una excusa para no entrar. Pero necesitaba el dinero y me faltaba poco para terminar. Me dije que iba a ser profesional, que iba a acabar el trabajo y cobrar. Entré. Las primeras horas estuvieron tranquilas. Terminé detalles del segundo piso, limpié la dirección, recogí escombros del baño de maestros. A la 1 de la mañana bajé a hacer los últimos detalles de la planta baja. El pupitre seguía en medio del salón. Lo acomodé con los demás. Empujé los otros para que quedara bien tapado, no visible desde la puerta. Seguí limpiando. A las 2:30, sin saber muy bien por qué, me encontré parado frente a la puerta de metal, con la mano en el pasador. No recuerdo haber caminado hasta ahí, solo recuerdo estar parado frente a ella. La abrí. Adentro no había un salón. Era un cuarto pequeño, como bodega, sin ventanas. Olía fuerte, a tierra mojada y a algo más, algo que no quiero intentar describir. Había cajas apiladas, algunos muebles rotos, y en la pared del fondo, pegados con cinta que ya estaba amarillenta, había dibujos. Dibujos de niños. De esos que hacen en primaria con Crayola. Pero no eran dibujos normales de casas y familias y soles con caritas. Eran dibujos de una figura, siempre la misma, alta, muy delgada, sin cara, solo un óvalo en blanco donde debería haber rasgos. En algunos dibujos la figura estaba parada en el pasillo, en otros estaba asomada por una ventana, en otros estaba junto a una cama donde había un niño dormido. Eran muchos, demasiados, todos diferentes autores, diferentes estilos de dibujo de niño, pero todos representando lo mismo. Salí del cuarto, puse el pasador, agarré mis cosas, y entonces escuché la voz de nuevo, pero esta vez no era un murmullo, esta vez era claro, una voz de niño, una sola, que venía del pasillo, una voz que dijo, con toda la calma del mundo, una sola frase: ya te vio. Me fui corriendo, dejé el bol, dejé el trapeador, dejé una lámpara tirada en el pasillo, salí por la reja, cerré con llave temblando, y no miré hacia atrás en ningún momento. Al día siguiente le entregué las llaves al contacto del municipio. Le dije que había terminado. Me pagaron sin hacerme preguntas. 3 semanas después, por curiosidad que ojalá nunca hubiera tenido, busqué en internet el nombre de la escuela para ver si encontraba algo sobre por qué había cerrado.
Encontré una nota de periódico local de hace 5 años, corta, de esas que no dan muchos detalles. Decía que la escuela había sido cerrada por autoridades después de que varios alumnos, en diferentes salones y en diferentes momentos, describieron haber visto a la misma figura en el edificio, alta, delgada, sin cara, siempre parada en los pasillos o asomada por las ventanas de los salones. Las autoridades dijeron que era un caso de histeria colectiva entre menores. Cerraron la escuela de todas formas. Lo que la nota no explicaba, lo que nadie explicó, era porque los maestros también la habían visto. Hasta hoy no sé qué fue lo que me dijo esa voz de niño exactamente. ¿Ya te vio? ¿Quién me vio? ¿La figura de los dibujos? ¿Algo que estaba en ese cuarto? Lo que sí sé es esto. Desde esa noche, cuando camino por un pasillo, cualquier pasillo, el de mi casa, el del súper, el del trabajo, siento que hay algo detrás de mí. No lo escucho, no lo veo, solo lo siento. Y lo peor no es sentirlo, lo peor es que cada vez está más cerca. ¿Tú le hubieras abierto esa puerta? Yo todavía me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera quedado adentro más tiempo. Cuéntame en los comentarios. Trabajo de enfermero nocturno desde hace 6 años. He visto cosas que la gente normal no ve. He estado con personas en su último momento, he escuchado los últimos ruidos que hace un cuerpo antes de quedarse quieto para siempre. Me acostumbré a eso, al olor, al silencio, a caminar por pasillos que de noche se sienten distintos a como se sienten de día. Todo eso lo normalicé con el tiempo. Lo que pasó hace 4 meses no lo he podido normalizar. Y ya no creo que pueda. Esa noche entré a mi turno como cualquier otra. El hospital donde trabajo tiene 4 pisos. Yo cubro el tercero, que es el área de medicina interna, donde están los pacientes que llevan días o semanas internados. Gente mayor, en su mayoría. Personas con enfermedades crónicas, recuperándose de operaciones, ese tipo de casos. No es el área de urgencias ni de cuidados intensivos, así que generalmente la noche es tranquila. Revisas signos vitales, das medicamentos a la hora que toca, haces rondines cada hora, y el tiempo pasa. El cuarto 7 llevaba 2 semanas ocupado por una señora de 74 años. No voy a decir su nombre completo por respeto a su familia, pero le decíamos Doña Esperanza. Había llegado por problemas del corazón. Una mujer pequeña, de cabello blanco, que cuando estaba despierta siempre pedía que le dejáramos la televisión puesta aunque fuera sin volumen. Decía que el silencio le daba mala espina. Doña Esperanza murió un miércoles en la tarde, antes de que yo llegara a mi turno. Me enteré al llegar, como nos enteramos siempre, por el reporte que nos deja el turno anterior. Cuarto 7, fallecimiento a las 16:42. Familia notificada. Cuerpo trasladado al área correspondiente. Cuarto en proceso de limpieza para nuevo ingreso. Eso era todo. Rutina. Pasé frente al cuarto 7 esa noche sin pensarlo 2 veces. La puerta estaba entreabierta, las luces apagadas, la cama sin sábanas. Normal. A las 2 de la mañana hice mi rondín de siempre. Pasillo de la derecha, pasillo de la izquierda, revisión rápida de los cuartos cuyos pacientes estaban en observación. Todo tranquilo. Cuando pasé frente al cuarto 7, vi algo que me detuvo en seco. La televisión estaba encendida, sin volumen, solo la luz parpadeando en la oscuridad del cuarto vacío. Me quedé parado en el pasillo unos segundos. Pensé que alguien del turno de limpieza la había dejado encendida por error, o que algún técnico había entrado a revisar algo. Entré al cuarto, busqué el control remoto sobre el buró, y la apagué. No había nadie adentro. La cama sin sábanas, el buró vacío, el cuarto oliendo a desinfectante. Me fui. A las 3:20 volví a pasar. La televisión estaba encendida otra vez. Esta vez me tardé más en entrar. Me quedé en el umbral, viendo hacia adentro. La luz de la pantalla iluminaba la habitación con ese color azul blanquecino que tienen las televisiones cuando no están en ningún canal, solo estática silenciosa. La cama seguía sin sábanas. El cuarto ya vacío. Entré, la apagué. Revisé si había algún problema con el cable o con el botón de encendido. Todo estaba normal. Desconecté el cable de la corriente de la pared para estar seguro. A las 4:10, escuché algo desde la estación de enfermería.
Un sonido que venía del pasillo. No era un grito, no era un golpe, era un sonido suave, casi amable, como alguien caminando despacio por el pasillo con pantuflas. Ese ruido específico que hacen las suelas de hule contra el piso de linóleo. Fash, 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 lento, sin prisa. Me asomé. El pasillo estaba vacío, pero el sonido seguía. Fash, 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 como si alguien caminara hacia mí pero yo no pudiera verlo. El ruido pasó frente a la estación de enfermería y continuó por el pasillo de la derecha, hacia el cuarto 7. Luego se detuvo. Me quedé quieto un momento que se sintió muy largo. Después agarré la linterna, me levanté y fui hacia allá. El cuarto 7 estaba oscuro. La televisión seguía desconectada. Pero cuando metí la cabeza para revisar, sentí el olor. No era el olor del desinfectante. Era agua de colonia. Algo floral, dulce, anticuado. El tipo de perfume que usaban las señoras de antes. El mismo olor que yo había percibido varias veces cuando pasaba frente al cuarto de Doña Esperanza mientras ella estaba internada. Salí del cuarto rápido. Me dije que eran los nervios, que el olor era de la limpieza, que el sonido había sido algún paciente que se levantó al baño. Me convencí lo suficiente para terminar el turno. A las 6 de la mañana, cuando ya casi llegaba el relevo, fui al baño del personal a lavarme la cara. El baño tiene un espejo grande sobre el lavabo. Me paré frente a él, abrí la llave, y mientras esperaba que el agua se enfriara, miré mi propio reflejo. Detrás de mí, en el espejo, estaba la cama del cuarto 7, no el baño, no las paredes blancas ni los casilleros. La cama del cuarto 7, con sus sábanas verdes, como cuando Doña Esperanza estaba internada, tendida, con la televisión encendida al fondo sin volumen. Y en la cama, sentada, con las manos sobre las cobijas, estaba ella, pequeña, de cabello blanco, mirándome fijamente a través del espejo con una expresión que no era de enojo ni de miedo. Era una expresión tranquila, como cuando alguien te mira porque tiene algo importante que decirte y está esperando el momento correcto. Me di la vuelta, el baño estaba vacío, las paredes blancas, los casilleros, el piso de azulejo gris. Nada más. Volví a mirar el espejo, mi reflejo solo, el baño normal detrás de mí. Salí sin lavarme la cara. Esperé el relevo parado en la estación de enfermería sin sentarme, sin apartar los ojos del pasillo. Pedí cambio de área esa misma semana. Me pasaron al segundo piso. No le conté a nadie lo del espejo porque sabía cómo iba a sonar. Lo que sí le conté a mi compañera, la que me recibió el turno esa mañana, fue lo de la televisión. Solo eso. Le dije que se había encendido sola 2 veces y que la había desconectado. Me miró raro y me preguntó de cuál televisión le hablaba. Le dije que la del cuarto 7. Me dijo que el cuarto 7 no tenía televisión, que ese cuarto nunca había tenido, que las televisiones estaban solo en los cuartos privados y el 7 era cuarto compartido, sin aparatos propios. Le expliqué lo que había visto, la pantalla encendida, la estática, la luz azul en la oscuridad. Me escuchó en silencio. Cuando terminé, me preguntó una sola cosa. Me preguntó si Doña Esperanza había alcanzado a verme esa noche. No entendí qué quería decir. Le pregunté por qué. Me dijo que cuando la señora llegó al hospital, las primeras semanas, les pedía a todas las enfermeras que le dejaran la televisión puesta, sin volumen, siempre sin volumen. Y cuando le preguntaban por qué, ella contestaba lo mismo cada vez, que el silencio le daba mala espina, que desde niña había aprendido que cuando hay silencio total en un cuarto, es porque algo que no debes ver está ahí parado, escuchando, y que la luz de la televisión, decía ella, era la única forma de saber que todavía estaba solo. Esa mañana manejé a mi casa sin prender el radio. Llegué, entré a mi departamento, me senté en el sillón, y me di cuenta de que desde que salí del hospital, no había escuchado ningún ruido, ninguno, ni el tráfico afuera, ni el refrigerador, ni mis propios pasos. Silencio total. ¿Tú has sentido alguna vez ese silencio que se siente diferente al normal? El que no es paz sino otra cosa. Cuéntame. Yo no soy de las personas que creen en esas cosas, te lo juro. Nunca fui de ir a la iglesia todos los domingos ni de persignarme cuando pasaba frente a un cementerio.
Mi mamá siempre me decía que era demasiado terco para tenerle miedo a algo que no podía ver. Y tenía razón. Hasta hace 8 meses. Todo empezó un martes en la tarde, cuando llegué del trabajo y encontré una caja de cartón en la puerta de mi departamento. Era café, mediana, sin cinta de regalo ni nada especial. Solo tenía mi nombre escrito con plumón negro en la parte de arriba, Gustavo. Ni apellido, ni dirección de quien la mandaba, nada. Solo mi nombre. Le pregunté al vecino del cuarto de junto si había visto quién la dejó. Me dijo que no, que él llegó al mediodía y ya estaba ahí. Le pregunté a la señora de la planta baja, la que siempre está pendiente de todo. Me dijo lo mismo. Nadie vio nada. La cargué para adentro sin pensarle mucho. Pensé que quizás era algo que había pedido por internet y se me había olvidado, o un regalo de algún conocido. La abrí en la sala, sobre la mesa del comedor. Adentro había papel de China arrugado, blanco, y entre todo ese papel estaba un muñeco. Era de tela, como de unos 30 centímetros de alto. Tenía el cuerpo relleno de algo que se sentía duro cuando lo apretabas, no suave como el algodón normal. La ropa era de tela oscura, como de terciopelo viejo, y la cara era lo que me detuvo. Tenía los ojos cosidos con hilo negro, pero no cerrados, sino como si los hubieran cosido a propósito para que parecieran abiertos. 2 círculos de hilo formando pupilas, y la boca era una línea recta, también cosida, pero con una pequeña curva hacia arriba en las orillas, como una sonrisa chiquita, discreta, casi amable. Lo dejé en la mesa y me fui a cenar. No le di mayor importancia. Esa noche me desperté a las 3:15 de la mañana. No sé por qué. Solo abrí los ojos de golpe y me quedé viendo el techo. Mi departamento es chico, sala comedor, cocina y un cuarto. Desde mi cama, si la puerta está abierta, puedes ver un pedazo de la sala. La puerta estaba abierta, y el muñeco no estaba en la mesa. Me levanté, prendí la luz de la sala. El muñeco estaba en el suelo, junto al sillón, como si alguien lo hubiera sentado ahí y se hubiera resbalado. Le eché la culpa al gato de la vecina que a veces se metía por la ventana, aunque esa noche la ventana estaba cerrada. Me convencí de que yo mismo lo había movido sin darme cuenta antes de acostarme. Lo puse de regreso en la mesa y me fui a dormir. Al día siguiente lo guardé en el cajón de la cocina. No quería verlo. No porque me diera miedo, me decía a mí mismo, sino porque me chocaba tenerlo ahí mirándome con esos ojos cosidos. 3 días después, el muñeco estaba otra vez en la sala, sobre la mesa, en el mismo lugar donde lo había puesto la primera vez que lo saqué de la caja. Yo vivía solo. Nadie más tenía llave de mi departamento. Empecé a notar otras cosas, pequeñas al principio. El agua del baño que se abría sola en la madrugada. Pasos en el pasillo de afuera de mi cuarto, pero cuando abría la puerta no había nadie. Una vez encontré la caja de cartón original doblada y parada en una esquina de la cocina, cuando yo la había tirado a la basura una semana antes. Lo que más me alteró fue una noche que estaba viendo el teléfono antes de dormir. Tenía la cámara frontal abierta, de esas veces que te ves accidentalmente mientras buscas algo, y en el reflejo de la pantalla, detrás de mí, vi al muñeco parado en el umbral de la puerta de mi cuarto. Me di la vuelta de inmediato. No había nadie. El muñeco estaba en la mesa de la sala, donde lo había dejado esa tarde. Pero lo que vi en la pantalla no fue mi imaginación. Fue claro, nítido. Un segundo, tal vez 2. Ahí estaba, parado solo, con esa sonrisita cosida. Le mandé fotos a un amigo que sabe de estas cosas, de limpias y eso. Me dijo que lo sacara de mi casa cuanto antes. Que ese tipo de muñecos a veces se usan para cargar algo adentro, algo que no es bueno, y que mientras más tiempo lo tuviera conmigo, peor iba a estar. Lo metí en una bolsa negra de basura, lo até bien y lo tiré en el contenedor de la calle, no el de mi edificio, uno que estaba como a 3 cuadras, frente a una tienda. Me aseguré de que cayera hasta abajo. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en semanas. La mañana siguiente abrí los ojos y lo primero que vi, antes de que mis ojos terminaran de enfocar, fue una forma oscura sobre el buró de mi cuarto. El muñeco estaba sentado contra la pared, con esa sonrisa chiquita, viendo hacia mi cama. Hacia mí. Me levanté,
lo agarré con una toalla para no tocarlo directo, lo metí en una caja de zapatos que cerré con cinta por todos lados y lo llevé a casa de mi mamá. Le dije que lo guardara en su bodega sin abrirlo. No le expliqué por qué, solo le dije que era importante. Mi mamá me llamó 2 días después. Me dijo que había escuchado ruidos en la bodega por las noches, que parecía que algo se movía adentro, que ella pensaba que era algún animal, una rata quizás, pero que cuando entró a revisar no encontró nada roto ni mordido, solo la caja de zapatos, que estaba abierta, y el muñeco sentado encima de una de las cajas de adentro, mirando hacia la puerta. Se lo di a un señor que hace limpias en el mercado. Le conté todo. Me cobró y me dijo que él se encargaba, que iba a romper el trabajo que traía ese muñeco y que no me preocupara. Eso fue hace 3 meses. No he vuelto a ver el muñeco, pero desde esa semana, todas las noches, exactamente a las 3:15 de la mañana, me despierto de golpe. Y aunque sé que el muñeco ya no está, aunque sé que mi departamento está vacío, cuando me quedo quieto en la oscuridad y pongo atención, escucho algo respirar, muy despacio, muy cerca, justo al lado de mi cama. ¿Tú qué harías si algo así te llegara a tu casa? Cuéntame en los comentarios, porque yo todavía no tengo respuesta para lo que me pasó.